Recording in progress. Muy buenas noches, estimado doctor Gerardo Acosta, y muy buenas noches con todos, estimados participantes. Sean bienvenidos a B-Lawyer. El día de hoy vamos a desarrollar una sesión en el curso de Derecho Deportivo. El día de hoy tenemos el grato placer de contar con la presencia del doctor Gerardo Luis Acosta, quien nos acompaña desde el hermano país de Paraguay. El doctor va a desarrollar el tema de la autonomía del derecho deportivo. Asimismo, queremos comentarles que el doctor Gerardo Luis Acosta es abogado, cuenta con un máster en Derecho en Economía y Gestión del Deporte, también cuenta con un máster en Derecho Deportivo, un máster ejecutivo en Management de Organizaciones Deportivas, es doctor en Derecho, asesor jurídico en ODESUR, presidente de la Comisión Jurídica de Confederación Sudamericana de Atletismo, presidente de la Comisión Jurídica de la Confederación Sudamericana de Natación, es director jurídico del Comité Olímpico Paraguayo, asesor jurídico en la Comisión Médica Panamá Sports, es miembro de la Comisión Jurídica World Master Athletics y presidente de la Federación Paraguaya de Atletismo. Estimado doctor Gerardo, estamos muy contentos y agradecidos de poder contar con su presencia en el presente curso de Derecho Deportivo y sin más que reiterarle nuestros agradecimientos y saludos de parte de todo el equipo de B-Lawyer, le cedemos el pase para que pueda dar inicio a su ponencia. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto para mí poder participar y colaborar con este curso virtual de Derecho Deportivo, con los conocimientos que pueda tener partiendo de la tesis doctoral que desarrollé hace unos años, justo antes de la pandemia, sobre la autonomía del derecho deportivo. La autonomía de la lex esportiva en realidad, porque cuando hablamos de derecho, muchas veces queremos hablar de las ramas tradicionales del derecho, y el derecho deportivo, si bien ya tiene un desarrollo de 30 años aproximadamente en este momento, todavía no es difícil hablar de un derecho del deporte. Es más fácil muchas veces hablar de la autonomía de la ley deportiva. Eh, Más allá de la actividad dirigencial que ustedes pudieron ver en el currículum, mi actividad profesional se centra mucho en el fútbol, con asesorías a futbolistas, a clubes, y también he estado como árbitro del Tribunal Arbitral del Deporte por un periodo de 4 años. Después pedí salir porque profesionalmente era más interesante la actividad del otro lado del escritorio, del lado de los litigantes. Muy bien. Este tema de la autonomía de la ley esportiva les voy a desarrollar. No duden en interrumpirme si es que alguien tiene preguntas. No sé si está autorizado el uso del micrófono, sino en el chat también. Veo que ahora hay un solo chat, entonces no duden en interactuar si lo quieren hacer. Esta autonomía de la ley esportiva es algo que parte. Ya empezamos con los problemas. Ahí está. Es algo que parte de la noción de las fuentes del derecho. Y estos dos gráficos, que después voy a desarrollar en la siguiente diapositiva, siguientes diapositivas, muestran de alguna manera cuál sería la concepción de las fuentes del derecho que podrían llevarnos hacia la autonomía de la ley deportiva. Por un lado tenemos una representación del Leviatán de Hobbes como el soberano que domina a toda la ciudad, que domina todo el país, que domina el territorio. Y por otro lado tenemos un gráfico, un dibujo cuyo nombre es relatividad, en el que vemos que dependiendo de cómo observemos el dibujo, las escaleras suben, bajan, van de costado, hay quienes están subiendo, quienes entran, quienes salen. Todo depende muchas veces de la visión que tengamos del mundo para poder determinar cuál es el gráfico correcto. ¿Cuál es la forma correcta de observar el gráfico? Estos dos primeros gráficos de alguna manera van a ser ilustrados en el concepto de la fuente del derecho
y de cómo esas fuentes del derecho nos llevan hacia una ley esportiva, hacia un derecho deportivo, hacia una autonomía de esta nueva rama del derecho, si es que pudiera tener alguna autonomía. En primer lugar, vamos a las fuentes del derecho. Lo que tradicionalmente nosotros conocemos como fuentes del derecho están relacionadas con las teorías que conocemos como teorías del mismo jurídico. Es decir, aquellas teorías que parten de la base de que solo el poder público es capaz de crear normas con validez y eficacia en un territorio determinado. Y los dos grandes exponentes de esta teoría son Hans Kelsen y Herbert Hart. Yo alguna vez en algún curso en la Facultad de Derecho o cuando hablaba con algún colega de la tesis le decía, mi tesis básicamente comienza diciendo que Hans Kelsen estaba equivocado. Aquella famosa pirámide de Hans Kelsen no resistía a un análisis cuando veíamos la existencia de la ley deportiva o las normas del derecho, las normas que rigen al deporte. Hans Kelsen, ¿qué es lo que decía? Hans Kelsen decía básicamente que el ordenamiento jurídico se construye a partir de una pirámide donde las inferiores siempre encuentran, son normas derivadas, encuentran su fundamento en una norma que está por encima y que le da fundamento hasta llegar a la punta, al vértice de la pirámide, donde no está la constitución de cada país. Hans Kelsen consideraba que la constitución de los países era la primera de las normas derivadas y que esa norma derivada a su vez provenía de una norma fundante que no estaba escrita, sino solo pensada y conocida por la población. Esa norma fundante él nunca la definió, nunca pudo decirnos cuál era la norma fundante hasta hoy. En el sistema Hans Kelsen, la primera norma derivada de la constitución y a partir de ella se construye todo el sistema, pero nadie nos dice qué norma justifica la creación de la norma de la constitución de cada país. Tal vez el concepto de soberanía pueda ayudarnos en eso, pero es una cuestión que yo dejo flotando. El concepto de soberanía que se invoca en todas las constituciones como base del poder del pueblo para dictarse esa primera norma, tal vez sería la norma fundante de Hans Kelsen. De otro lado, Herbert Hart, en el concepto del derecho, decía que el ordenamiento jurídico, para que sea válido y eficaz, se fundamentaba en la existencia de un sistema donde existían normas primarias y normas secundarias. Las normas primarias son aquellas que nos dan derechos y obligaciones y las normas secundarias son aquellas que definen cómo se crean las normas primarias, cuál es el proceso legislativo, el proceso de creación de una norma primaria. Solo las normas que son creadas conforme al proceso establecido y válido van a tener a su vez validez y eficacia. Y normalmente ese proceso legislativo, esas normas secundarias, ese proceso legislativo o la forma de elaborar ese proceso legislativo está fundamentada en la constitución de cada país. Entonces, es de todos los sistemas, todo parte del poder público, todo parte de la soberanía de los estados que son capaces de dictarse normas jurídicas válidas en su territorio y eventualmente a través de convenios internacionales entre estados válidas en diferentes territorios o válidas sobre un grupo de territorios determinados. Eso es el monismo jurídico, es lo que normalmente nos enseñan en la Facultad de Derecho a todos, en todos los países en estudiamos Derecho, más o menos lejos en el tiempo, dependiendo de la edad de cada uno. Pero si vamos a eso, tal vez no encontremos la justificación de la existencia del derecho deportivo. Existen otras teorías muy desarrolladas en Europa, sobre todo, que hablan de la posibilidad de que se creen normas jurídicas no solo a partir del Estado, sino a partir de otras fuentes de creación. Pueden estar más o menos subordinadas al poder estatal, pero que generan normas jurídicas válidas sin necesidad de pasar por todo el conducto del Estado. Ese pluralismo puede ser moderado o puede ser un pluralismo duro. El pluralismo moderado es aquel que valida a través del sistema o la pirámide normativa del Estado que puedan existir normas jurídicas creadas, por un lado por la costumbre, que después se conviertan en normas del Estado, y por otro lado que en determinados países, determinados grupos sociales o étnicos puedan regir sus relaciones internas por su derecho consuetudinario validado por el Estado. ¿Por qué digo que es pluralismo moderado? Porque de todas maneras se necesita un sostén, un apoyo constitucional para que estas normas, normalmente consuetudinarias, tengan validez al menos para ese grupo.
en las constituciones de muchos países sudamericanos se ha validado ya la posibilidad de que los pueblos originarios puedan regir sus relaciones internas por ese derecho consuetudinario. Entonces, eso es una expresión de lo que es el multijuridismo. Pero por otro lado tenemos el pluralismo duro, que sostiene que no solo el Estado genera normas válidas que son aplicadas de alguna manera en un determinado territorio. Ahí tenemos primero la posibilidad de coexistencia de varios ordenamientos jurídicos en un determinado territorio para determinadas personas que viven en ese territorio, que es lo que yo llamo plurijuridismo, y que normalmente ocurre mucho en los estados que son, que tienen una vinculación con la religión en cuanto a su ordenamiento jurídico. A un ejemplo claro. El Estado judío rige todo su derecho por las normas religiosas. Por lo tanto, hay muchas normas de ese derecho que no son aplicables a quienes no confiesan esa religión y que viven en ese Estado. Un católico. Entonces, eso es un ejemplo del plurijuridismo donde los católicos van a regir sus relaciones, inclusive en interacción con los judíos, por las normas de su propio derecho, de su propio derecho de su país, inclusive, o por otras normas diferentes a las que tienen los que se rigen por las normas que parten de la religión. Eso todavía no nos ayuda mucho, pero la última teoría, la última parte, es la teoría desarrollada por un autor italiano, un nombre Santi Romano, que le dio de llamar la teoría de la institución. ¿Qué decía Santi Romano? Santi Romano decía que cuando un grupo social estaba suficientemente organizado, suficientemente estructurado, ese grupo social, normalmente transnacional, no internacional, transnacional, que trasciende a una nación, que trasciende a un país, ese grupo social era capaz de darse normas jurídicas para regir sus relaciones internas sin necesidad de que esas normas jurídicas sean validadas por un ordenamiento jurídico estatal. Y lo mismo es ser válidas para las personas que formaban parte del grupo social. Es lo que él llamó la institución, el ordenamiento jurídico que genera una institución capaz de darse normas jurídicas sin necesidad de una validación estatal. Santi Romano escribía esto en el año 1917. En el año 1917, obviamente, el deporte no tiene la trascendencia, no tenía la trascendencia que tiene hoy. Sin embargo, Santi Romano, para escribir esta obra, el ordenamiento jurídico, tenía que haber buscado explicar algo que estaba ocurriendo en ese momento. Y ese algo que estaba ocurriendo en ese momento, en 1917, era que la Iglesia Católica había determinado que por primera vez el cuerpo jurídico que forma parte del Código Canónico se iba a aplicar no solo no solo a los miembros del clero, sino a toda la feligresía católica. Y entonces era difícil explicar cómo. Recuerden que en 1917 la Iglesia Católica no era un Estado, se convierte en Estado después de ciertos tratados internacionales. Y no recuerdo si después de la Primera Guerra Mundial, incluso después de la Segunda Guerra Mundial. Después de la Primera Guerra Mundial creo que se convierte en un Estado. En ese momento no era un Estado. Sin embargo, habían tomado una decisión de que las normas del Código Canónico se iban a aplicar a todos los que estaban dentro de ese grupo social. Entonces, había que buscar una explicación que pudiera decirnos por qué la Iglesia Católica aplicaba esas normas. En ese momento, las normas de la Iglesia Católica tal vez eran muy parecidas, o en muchos países se confundía muchas veces el derecho canónico, las normas de la Iglesia Católica con las normas estatales, sobre todo en cuestiones de relaciones civiles, pero eso con el tiempo cambió. Y entonces, lo que se explicaba era de que esas normas de la Iglesia Católica podían aplicarse a un grupo social independientemente de que también existan normas del Estado para ese mismo grupo. Y esas normas inclusive podían diferir. Fíjense cómo difieren en el tiempo para entender cómo funciona esta teoría de la institución. Yo creo que la mayoría en tradiciones latinoamericanas, muchas veces uno cuando en el matrimonio, cuando va a tomar el matrimonio, normalmente en muchos países nuestros, sobre todo la arraigada tradición católica, uno termina celebrando lo que le llaman el casamiento religioso y el casamiento civil.
En realidad, eso que parece una costumbre, en realidad es porque esa persona está sometida a dos ordenamientos jurídicos diferentes. El ordenamiento jurídico de la Iglesia Católica por un lado y el ordenamiento jurídico civil de su país por el otro lado. Y entonces se casa en ambos ordenamientos jurídicos, en el ordenamiento jurídico de la Iglesia Católica y en el ordenamiento jurídico del país. A eso se refiere la institución. Y las consecuencias jurídicas de ese matrimonio en dos ordenamientos jurídicos diferentes, como vamos a ver un poquito más adelante cuando analicemos algunas de las normas ya del derecho deportivo y como ejemplo para las normas del derecho deportivo, las consecuencias de ese matrimonio en ambos ordenamientos jurídicos pueden ser o son en muchos diferentes. A eso se refería Santi Romano cuando decía que la institución justifica la existencia de ordenamientos jurídicos privados independientes de los estados, normalmente transnacionales, que se aplican a un grupo social determinado por el solo hecho de que las personas se adscriben, se integran al grupo por un acto voluntario. En el caso de la Iglesia Católica, el acto voluntario, entre comillas, es el bautismo. En el caso del deporte, para hablar de deportes federados, porque cuando hablamos del eje deportivo, hablamos de derecho deportivo, nos referimos al deporte organizado en federaciones o inclusive al movimiento olímpico internacional, el acto que me somete a las normas de esta institución deportiva es el acto de obtener una licencia que en muchos de nuestros países se llama fichaje, lo llamamos tradicionalmente fichaje. Entonces, el bautismo, el fichaje en el deporte, es lo que es el bautismo en la Iglesia Católica. El acto de entrada o el bautismo es el fichaje en la Iglesia Católica, o decirlo de una manera u otra. Y esa teoría de la institución es la que puede llevarnos a determinar la posibilidad de existencia de un ordenamiento jurídico del deporte con autonomía con relación a otras ramas del derecho y con autonomía con relación al ordenamiento jurídico estatal, sobre todo con eso. Ese pluralismo duro de la institución es el que justifica esta ordenación normativa del deporte. ¿Cómo se crean las normas deportivas? ¿Cómo se crean las normas deportivas? Vamos a entrar en cuestiones un poquito más filosóficas porque generalmente uno va a la práctica y en la práctica dice, ok, me voy al Tribunal Arbitral del Deporte, tengo que litigar primero en mi federación, después el Tribunal Arbitral del Deporte. Pero hay algo más, o sea, primero tenemos que ver cómo se crean estas normas deportivas. ¿Cuál es el mecanismo legislativo que tiene el deporte para crear sus normas deportivas fuera del esquema legislativo de creación de las normas deportivas en la pirámide kelseniana o en el sistema de Herbert Hart? Porque en la pirámide kelseniana, si vamos a la pirámide de Kelsen, las normas deportivas forman parte del derecho asociativo, porque finalmente las federaciones deportivas, que son las que administran el sistema, son asociaciones, están dentro del derecho asociativo. Por lo tanto, esas normas forman parte del derecho contractual. Y el derecho contractual en la pirámide está en el último nivel. Y si el estatuto de una federación está en el último nivel de la pirámide, el resto del ordenamiento jurídico del deporte, por supuesto, que está en el subsuelo de la pirámide. Y si nos vamos al sistema de Hart, si el sistema dice, las normas secundarias dicen que el proceso legislativo es, no sé, si hay el sistema bicameral, una cámara de propuesta, cámara de revisión, poder ejecutivo, después decreto reglamentario, la asociación deportiva lo máximo que logra es tal vez un decreto, una resolución administrativa, pero no tiene un poder de creación de normas válidas y aplicables más allá de su estatuto que está reconocido y que está validado en el sistema a través de una ley, un código civil, que es el que permite la creación de asociaciones civiles. Entonces, eso a nosotros no nos sirve cuando miramos que una federación tiene un estatuto, tiene unas reglas, diversos reglamentos de todos los estilos, que vamos a ver cuáles son ahora, y que esas normas existen y son válidas. Entonces, ¿cómo se crean? Hay dos vías, la vía institucional y la vía jurisprudencial. La vía institucional es la vía semejante a lo que hizo la Iglesia Católica. La Iglesia Católica, el Código Canónico, en la institución suficientemente organizada para tener un poder ejecutivo, se puede llamar comité ejecutivo, comisión directiva, etcétera, para tener un órgano legislativo, que en el caso de las entidades deportivas es su asamblea,
Y la Asamblea a veces delega poder legislativo en el órgano ejecutivo, igual que el poder legislativo de un país delega en el poder ejecutivo cuestiones legislativas de segundo grado, decretos, etcétera. Esa institución establece en su propio estatuto, que sería como la constitución de las federaciones deportivas internacionales, establece los mecanismos de creación de normas jurídicas. Y se van creando diferentes normas jurídicas partiendo del estatuto que es como la constitución, y luego viene una cantidad de normas, reglas de juego, reglas de competición, una cantidad de reglamentos que forman parte de la estructura institucional y que están escritos. Cuando hablamos de una creación por vía institucional, estamos hablando de una creación codificada, de una creación de normas escritas que uno puede encontrar en algún lugar, escritas y ordenadas. Pero en el ámbito del deporte, esta creación institucional, esta creación codificada, muy parecida a lo que en 1917 hizo la Iglesia Católica para toda la feligresía católica. Recuerden que antes de esa fecha solamente se aplicaba el código canónico al clero. Hay otra vía más, que es la vía jurisprudencial. Y es acá donde de 1983, instancia del Comité Olímpico Internacional, aparece una institución que hoy todo el mundo nombra, pero que a veces es más o menos conocida, que es el Tribunal Arbitral del Deporte. El Tribunal Arbitral del Deporte está colaborando en la creación de la ley deportiva. ¿Cómo colabora? En una vía semejante a lo que ocurre con la ley mercatoria, con las normas del comercio internacional privadas, a veces codificadas y a veces no codificadas, pero que sin embargo son validadas en procesos arbitrales ante órganos arbitrales como el arbitraje en la Cámara de Comercio Internacional con sede en París. Cuando pensamos en las normas de la ley mercatoria, cuando hablamos de ciertos términos como precios CIF, precios FOP y otros más que están en los principios UNIDROIT y compañía, eso no está creado por ninguna autoridad estatal, ni siquiera por una institución que tenga las características del derecho institucional o la institución que hablaba Santi Romano. Son organismos, son organizaciones privadas, internacionales, que viendo cómo funciona el comercio internacional, van tratando de codificar lo mejor posible, pero que en realidad esas codificaciones que hacen adquieren validez cuando se enfrentan a conflictos entre comerciantes de dos países diferentes que no someten su conflicto ni a las leyes del país de uno ni a las leyes del país de otro, sino que se basan en las normas de la lex mercatoria, en los usos y costumbres del comercio internacional. Y esos usos y costumbres son validados a través de los laudos arbitrales de la Cámara de Comercio Internacional. Muy bien, en el deporte ocurre lo mismo. Solamente que en el deporte la base no son usos y costumbres, sino que es un derecho institucional creado de antemano por las entidades deportivas, pero que es sometido a un control jurisprudencial, a un control jurisdiccional de un tribunal de arbitraje llamado, de un tribunal de arbitraje, funciona un tribunal de arbitraje llamado Tribunal Arbitral del Deporte. Entonces, este Tribunal Arbitral del Deporte, a través de diversas sentencias, ha obligado a la institución deportiva a modificar su codificación cuando el Tribunal Arbitral en sus laudos arbitrales encuentra de que esa codificación no se ajusta a principios generales del derecho. Por ejemplo, las famosas y conocidas sanciones de por vida han encontrado una respuesta negativa en muchos casos en el Tribunal Arbitral del Deporte diciendo que son abusivas y que no puede establecer sanciones por vida y que siempre la sanción tiene que tener un término de finalización. Esa actividad jurisprudencial del Tribunal Arbitral del Deporte es la que ha obligado a la institución deportiva a modificar sus normas codificadas y de esa manera, por vía jurisprudencial, también se crea derecho de la ley deportiva. Una ley deportiva que tiene dos clases de normas. Por un lado tiene las normas estatutarias y por otro lado las normas disciplinarias. Las normas estatutarias son aquellas que establecen el funcionamiento y la vida de la institución deportiva. Y ahí podemos encontrar tres niveles de normas estatutarias. Por un lado tenemos las normas de juego, las reglas de juego, que se aplican exclusivamente en el terreno de juego para garantizar el normal desarrollo
del hecho deportivo, es decir, la competencia específica, un partido de fútbol, una carrera de 100 metros, una carrera de natación, una competición de triatlón, lo que sea, un partido de vóley, eso se rige por unas reglas que son las reglas de juego. Establecen el funcionamiento de la competición en el terreno. Pero como la institución deportiva está organizada, cada juego no es un hecho aislado que no tiene conexión con otros, entonces tenemos después las reglas de competición. Y las reglas de competición son las que establecen cómo se encadenan los diferentes hechos deportivos en un esquema que busca al final determinar el campeón, el mejor ubicado en el ranking, etc. Entonces, esas reglas de competición determinan las consecuencias de cada hecho deportivo independiente dentro de la competencia deportiva, que es el fundamento finalmente de la existencia del deporte. Y finalmente tenemos las reglas de funcionamiento deportivo. Las reglas de funcionamiento deportivo son las que hacen que la institución deportiva exista como institución deportiva. Porque recordemos, vamos a hacer un paréntesis para recordar que la institución deportiva, llámese Federación Deportiva Internacional, Federación Deportiva Nacional, Federación Deportiva Regional, Distrital, no importa el nombre que tenga, siempre que sean federaciones, son también asociaciones o sociedades regidas por la legislación civil o comercial de sus respectivos países. Y obviamente tienen que someterse a los criterios de esa legislación civil o comercial, pero además tienen normas de funcionamiento estrictamente deportivo que nada tienen que ver con la legislación civil o comercial del país. Y esas son parte de las normas estatutarias. Vamos a ver, parece que hay una pregunta en el chat. No, solamente buenas noches. Entonces, nada tienen que ver con las normas del Estado. Entonces, estas normas estatutarias tienen 3 niveles: reglas de juego, que se aplican en el terreno de juego; reglas de competición, que establecen el encadenamiento entre los diferentes hechos deportivos; y las reglas de funcionamiento deportivo, que hacen a la vida institucional de la federación deportiva fuera de lo que es su vida, su existencia civil o comercial, de acuerdo al derecho de cada país. Ejemplo, reglas de juego. En el fútbol, cuando el balón sale del terreno, tiene que devolverlo al rival con un saque de manos. Ejemplo de regla de competición: el que gana un partido de fútbol tiene 3 puntos, el que pierde tiene 0 puntos. Ejemplo de regla de funcionamiento, las más complicadas. Veamos. Y ahí es donde ya podemos empezar a jugar y ver cómo funciona el tema de que existan normas que sean diferentes a las normas de los estados. Ejemplo de reglas de funcionamiento. La nacionalidad. Esa es una regla. Tenemos en el deporte reglas de funcionamiento con relación a la nacionalidad deportiva. Esta regla de funcionamiento de la nacionalidad deportiva con respecto a la nacionalidad deportiva pueden ser diferentes a las reglas de nacionalidad de un determinado estado. Entonces, ¿qué pasa? Una persona, para adquirir la nacionalidad de un país, se rige por las normas de ese país y adquiere la nacionalidad, pero no por haber adquirido la nacionalidad de ese país va a tener la nacionalidad deportiva que le permita jugar o participar representando a la selección de la Federación Nacional de ese país en determinadas competencias organizadas por una federación internacional. Y ocurrió un caso muy emblemático en el fútbol, en las calificatorias anteriores, del mundial anterior, con un jugador paraguayo, por eso lo conozco bien, que había jugado por Bolivia 2 partidos contra Chile y Perú. Este jugador paraguayo había adquirido la nacionalidad boliviana, pero no había cumplido el tiempo de permanencia en el país para poder participar por la selección boliviana. El caso salió a la luz, se presentaron las protestas respectivas y obviamente se determinó que el jugador no era boliviano a los efectos deportivos, por más que ya era boliviano a los efectos civiles en Bolivia. Entonces, eso es lo que cuando me refiero a reglas de funcionamiento deportivo, me refiero a eso. Y de como esas, en todos los deportes podemos encontrar el tema de nacionalidad, y en otras cuestiones podemos encontrar mucho más, inclusive en algunos deportes como en el caso del fútbol.
Porque en el caso del fútbol podemos encontrar inclusive reglas de funcionamiento deportivo que tengan que ver con cuestiones relacionadas con el derecho laboral, que seguramente ustedes habrán visto también en algún momento, donde hay una interacción entre las normas estatales y las normas deportivas sobre el derecho laboral. ¿Y qué son las normas disciplinarias? Las normas disciplinarias son aquellas que sancionan el incumplimiento, protegen al sistema, son como las normas penales en el derecho estatal. Las normas disciplinarias protegen el sistema estructurado de normas jurídicas, reglas de juego, reglas de competición, reglas de funcionamiento. Y hay sanciones en todos los niveles. Sanción a la regla de juego. En el fútbol, una tarjeta roja implica que el jugador está expulsado del campo de juego. Esa es toda la sanción disciplinaria a una regla de juego. Pero después también está la sanción en la competición, en la regla de competición, el efecto disciplinario de la regla de competición, que es que el jugador no puede jugar el siguiente partido. O puede ser suspendido por varios partidos. Entonces, si bien yo no puedo cambiar los efectos de la aplicación de una regla disciplinaria en el hecho deportivo, en la regla de juego, porque el jugador expulsado sale del terreno, tal vez pueda discutir, y esa es la diferencia entre una y otra, la regla disciplinaria en el juego y en la competición, tal vez pueda discutir las consecuencias si es que se prueban los famosos errores arbitrales. Y después también tengo normas disciplinarias que protegen a la entidad deportiva. Un jugador participa de la competición con una nacionalidad, sin tener la nacionalidad, hay una consecuencia, que es que ese jugador es sancionado y no puede seguir representando a ese país hasta que haya cumplido con los requisitos que debe tener para poder representar. Entonces, tenemos una estratificación de normas que en realidad más que estratificación son como círculos concéntricos alrededor del hecho deportivo que es puntual, un juego, una carrera. Tenemos las reglas de juego primero, las reglas de competición después y las reglas de funcionamiento. Y como una nube que cubre el sistema para protegerlo, tenemos normas disciplinarias que están en los tres niveles. Todo esto creado por quién? No es creado por un Estado, no es creado por una organización internacional, es creada por las federaciones internacionales y en algunos casos por el Comité Olímpico Internacional. Y estas normas, que no son públicas, tienen validez y son respetadas. Y muchas veces inclusive son validadas en los ordenamientos jurídicos estatales. Muchas de las leyes de deporte de Sudamérica dicen que las entidades deportivas se rigen por las normas de su federación internacional. ¿Y qué es la federación internacional? Eso es lo que muchas veces tendríamos que preguntar. Y acá donde vamos a ver entonces la organización internacional, la organización general del deporte para comprender qué son estas federaciones internacionales, cuáles son las relaciones que establecen y cuál es su naturaleza jurídica, que es muchas veces también algo interesante de debatir en este último caso. En el último caso, bueno, en el caso que tuvimos a la vista, se sancionó exclusivamente en realidad al país nunca se le sanciona, porque el país no participa, jurídicamente hablando, un país no participa en competiciones deportivas. Si bien es cierto, ponemos Paraguay, Perú, Argentina con la banderita, jurídicamente el que está participando es la federación. Es el seleccionado de la federación de fútbol o de voleibol de lo que sea de determinado país. En el caso que vimos, la sanción fue una sanción de pérdida de puntos que hizo que pierda puntos y gane. Fue una sanción en la competición porque se consideró seguramente que había un desconocimiento un poco de la norma y que el atleta no obró de mala fe. Si hubiera obrado de mala fe, tal vez la sanción también hubiera llegado al atleta prohibiéndole competir o inhabilitándole por determinado periodo de tiempo. Pero la pregunta lo interesante que yo quiero rescatar en el ámbito estrictamente jurídico es que en las competiciones deportivas internacionales no compiten los países, compiten las naciones, los equipos representativos de las federaciones nacionales. Federaciones nacionales que son entidades privadas. Fíjense que, por ejemplo, de hecho, no va al reglamento de FIFA, que es el que más probablemente tendrán acceso, no habla de país en ningún momento. Habla de equipos representativos de la asociación miembro, o sea, selección de la Federación de Fútbol de tal país. Es un concepto geográfico
tiene un concepto jurídico político dentro del ámbito del deporte. La sanción va a depender mucho de lo que se pueda aprobar dentro del proceso. Pueden llegar a ser, eso ya depende justamente, cuando hablamos, vamos a ver si puedo retroceder, no, además tenemos no puedo retroceder. Cuando hablamos de normas disciplinarias, esas normas disciplinarias normalmente están codificadas por las federaciones deportivas internacionales y en su codificación, justamente por ese control jurisprudencial que hace el Tribunal Arbitral del Deporte, tienen que cuidar de cumplir los requisitos mínimos del debido proceso. Entonces, normalmente estas normas codificadas para el hecho sancionable, como en el derecho penal, aunque con un poquitito más de laxitud, tienen que tener la pena. Y la pena pueden ser de diferentes clases y entre esas penas normalmente puede haber una pena de sanción pecuniaria, una multa. Lo que hacen a diferencia del derecho penal, donde el principio de legalidad se aplica a rajatabla casi sin posibilidad de salirse del mismo por una garantía de procedimiento. En el derecho disciplinario puede haber un poquito más en laxitud en el sentido de que, por ejemplo, a un determinado hecho se te dan un abanico de 3 o 4 sanciones posibles para que elijan la que es más adecuada. Eso es lo que puede pasar en el derecho disciplinario. Pero en el fondo, las sanciones tienen que estar codificadas, tienen que estar, los hechos sancionables tienen que estar tipificados, tiene que haber un cuantum de sanción y tienen que estar determinados cuáles son los tipos de sanciones que se pueden aplicar a cada conducta punible o a cada conducta sancionable. Eso es el derecho disciplinario deportivo. Uno de los motivos para hacer caer una sanción deportiva es que no esté correctamente tipificado en la norma disciplinaria o directamente que la norma disciplinaria no exista o que el órgano encargado de aplicar la sanción disciplinaria sea el órgano ejecutivo de la federación, de la federación. Porque en realidad tiene que haber un intento de división de poderes que garantice que sea un órgano diferente al Ejecutivo el que aplique sanciones, porque inclusive los miembros del Ejecutivo pueden estar sometidos a las sanciones. ¿Cómo se organiza el deporte a nivel mundial? Acá ustedes ven que hay dos sistemas, dos redes, la red olímpica y la red federativa, y hay una diferencia sustancial entre ambas en el sentido de que en una vemos que las flechas salen todas del Comité Internacional. Sin embargo, en el caso de las federaciones internacionales, las flechas convergen hacia la Federación Internacional, van hacia la Federación Internacional. ¿Qué significa eso? En el ámbito del olimpismo, las relaciones entre los diferentes actores o los diferentes miembros del sistema son relaciones de reconocimiento y no de afiliación. Y al revés, en el ámbito del deporte federado, las relaciones son de afiliación y no de reconocimiento. Eso nos lleva a entender cómo funciona el sistema de creación de normas jurídicas. El Comité Olímpico Internacional se ha declarado en 1894 como la cabeza del olímpico. Y ha determinado en 1894 y en los años siguientes que solo el Comité Olímpico Internacional tenía potestad para reconocer a una federación deportiva internacional. Esto ha sido aceptado siempre por las federaciones deportivas internacionales y hoy en día una federación deportiva internacional que se precie de tal para poder existir como tal o tener un reconocimiento y un estatus jurídico, precisa de ese reconocimiento del Comité Olímpico Internacional. El Comité Internacional no se compone, no son sus miembros los comités olímpicos nacionales, que están solo reconocidos. Los comités olímpicos internacionales no votan en las asambleas del Comité Olímpico Internacional, en la cual solo votan los miembros de ese comité. ¿Y quiénes son los miembros? Son personas jurídicas en un número aproximado de 120, que son elegidos de diferente manera, pero que básicamente se utiliza un sistema que se llama cooptación, donde los propios miembros del COI invitan a una persona a formar parte del COI. Y antes era una membresía de por vida. Ahora tiene un límite de edad y además de los miembros cooptados, que son una mayoría, hay miembros que llegan al Comité Olímpico Internacional, cooptados también, pero que llegan por pertenecer a algún sector del deporte, federaciones deportivas internacionales, comités olímpicos nacionales, entonces, y atletas, deportistas. Entonces, hoy
no tiene afiliados a los comités olímpicos nacionales, como mucha gente podrá pensar, sino que los reconoce y los comités olímpicos nacionales representan al COI en sus territorios, en sus estados, y tienen el derecho de nombrar el equipo que participa de las competiciones del Comité Olímpico Internacional. Al revés, en las deportivas, las federaciones deportivas internacionales nacen por un acuerdo asociativo de las federaciones deportivas nacionales, quienes a su vez nacen por un acuerdo asociativo de los clubes que quieren participar en la competición. Todo este esquema donde la palabra internacional flota muchísimas veces, Comité Olímpico Internacional, Federación Deportiva Internacional, la palabra internacional acá es un adjetivo para definir a una entidad, pero no es un adjetivo jurídico, porque estas entidades, hoy y federaciones internacionales, no son organizaciones internacionales. Es decir, no fueron creadas por los estados. Son entidades privadas que están sometidas al ordenamiento jurídico del estado en el cual tienen su sede. Sin embargo, las normas que crean generan un conjunto institucional que rige sus relaciones con independencia de los estados y que muchas veces inclusive son validadas en el ordenamiento jurídico interno. Esas normas podemos dividirlas en dos, las normas del movimiento olímpico y el movimiento deportivo federado. ¿Cuáles son las normas de la ley olímpica? La Carta Olímpica, que es la constitución del Comité Olímpico Internacional, el estatuto del Comité Olímpico Internacional y los textos de aplicación que serían como decretos que interpretan las normas de la Carta Olímpica. La Carta Olímpica define quiénes forman parte del movimiento olímpico. Forman parte del Comité Olímpico Internacional, las federaciones deportivas internacionales, los comités olímpicos nacionales. La Carta Olímpica es la que define cómo se elige una ciudad sede para los Juegos Olímpicos. Y los textos de aplicación explican todos los procedimientos de elección de la ciudad sede. Entonces, esas son las normas. Esas normas son dictadas por el Comité Olímpico Internacional, que para los que no sabían, se acaban de enterar, y para los que no sabían, una confirmación, está formado por 120 personas de cualquier parte del mundo, elegidas por los que ya estaban luego dentro del Comité Olímpico Internacional para formar parte de la entidad. Y del otro lado tenemos las normas de las diferentes federaciones internacionales, que podemos llamarles leyes sportivae, leyes deportivas, lex sportiva de tal federación, tal, que se compone de los estatutos y reglamentos de las federaciones internacionales y los estatutos y reglamentos de las federaciones nacionales. Acá sí podemos encontrar una pirámide. Acá sí podemos encontrar una pirámide donde tenemos el estatuto de la Federación Internacional en la cúspide, tenemos la reglamentación de la Federación Internacional, reglas de juego, reglas de competición, reglas de funcionamiento, y tenemos las reglas disciplinarias, y después tenemos los estatutos de las federaciones nacionales que finalmente dicen nos adherimos al sistema de la Federación Internacional y tienen reglas de juego, por ejemplo, normalmente son las de la Federación Internacional las que se aplican, pero en normas de funcionamiento, en normas de competición, en normas disciplinarias también tienen un derecho disciplinario local que viene activado por el derecho disciplinario internacional. En este sistema falta algo, que es toda la cuestión de la lucha contra el dopaje. Porque eso, el tema de la lucha contra el dopaje, viene a insertarse de una manera muy especial en el sistema que vamos al final. Pero antes de eso vamos a ver qué pasa con los estados. Todo lo que yo les mostré es una creación de entidades privadas, transnacionales, no internacionales, que se aplican sin dudar a determinadas personas que están ingresadas al sistema a través de la licencia deportiva o el fichaje. Bueno, la mayor parte de los estados soberanos han dictado normas en materia deportiva con o sin sustento constitucional. La intervención depende mucho del sistema político en vigencia. Ahí podemos encontrar sistemas políticos de derecha, sistemas políticos de izquierda. Entre los estados de derecha podemos partir del liberalismo. Hay estados hoy todavía que tienen una relación con el deporte que proviene de la teoría del liberalismo. El deporte nace, eso es importante, durante la vigencia de las corrientes liberales. Por eso es que pudo crecer como iniciativa privada sin un gran control estatal, porque sencillamente el Estado estaba preocupado, estaba en un sistema donde la iniciativa privada
prevalecía era dejar hacer, dejar pasar. Sin embargo, dentro de los estados de derecha, sobre todo en un momento histórico, antes de la Segunda Guerra Mundial, encontramos corrientes totalitarias de derecha que se apoderan del fenómeno deportivo y lo convierten en una cuestión de Estado. La Alemania nazi, la Italia fascista, y de eso, para darle una idea, llega hasta hoy algo. Porque si bien yo les dije que los comités olímpicos nacionales son reconocidos por el Comité Olímpico Internacional, son formados a nivel local, el Comité Olímpico Nacional Italiano, el CONI, creado durante el periodo totalitario, es al mismo tiempo el Ministerio de Deportes de Italia. Y el presidente del Comité Olímpico Nacional Italiano es también el ministro de Deportes. Algo que si algún otro país hoy le plantea al COI como sistema de organización de su Comité Olímpico Nacional, va a ser inaceptable. Sin embargo, sigue siendo aceptable en este caso, que proviene de una época de totalitarismo. El otro lado tenemos los estados de izquierda con el comunismo, que es la antítesis del totalitarismo de derecha, en el sentido de que también se apoderan del fenómeno deportivo para justificar el sistema político. Vamos a batir todos los récords de los deportistas burgueses, decía. Y hoy en día, la mayoría de los estados más o menos discurren en materia deportiva en lo que se llama el Estado social de derecho o la socialdemocracia, donde el Estado interviene en el ámbito deportivo, dictando normas basado en el deporte forma parte de la calidad de vida ciudadana. Y entonces intervienen para ayudarle a la iniciativa privada a que mejore la calidad de vida del ciudadano. Ahora bien, ¿cuál es ese grado de intervención? Eso va a depender de lo que digan las constituciones de los países. A mí, por ejemplo, muchas veces me llamó mucho la atención la Constitución de Perú. El deporte está mencionado en un artículo relacionado con la salud. Sin embargo, la ley del deporte del Perú, basada en ese artículo constitucional, estamos volviendo al sistema kelseniano, la Constitución justifica que haya bajo leyes, la ley del deporte del Perú se legisló sobre cuestiones de deporte federado, deporte competitivo, que aparentemente en la norma constitucional no están previstos que sean legislados por el Estado, porque el deporte que interesa a la Constitución de Perú es el deporte como parte de la salud de la población. Y el deporte de alto rendimiento no es necesariamente la salud de la población. Es más, en la ley del deporte del Perú, la designación de selecciones nacionales, yo creo que ahí era la pregunta, se convierte en un acto administrativo del Estado. ¿Qué base? Yo no le encuentro base constitucional. Entonces, y hay países que han legislado en materia deportiva, Argentina, por ejemplo, sin siquiera tener mención del deporte en su constitución, o Chile, que también ha legislado en materia deportiva, tiene una ley del deporte larguísima y que tiene muchísimos años de vigencia, y uno busca en la constitución chilena alguna mención al deporte, ¿Por qué ocurre esto? Porque los estados han visto que el deporte hoy en día es una actividad que es de interés público. En este sistema de normas privadas y normas estatales hay un solo punto normativo que hace una perfecta coordinación entre ambos. Y ese conjunto normativo es el de la lucha. ¿Por qué digo que hace una perfecta conjunción? Porque las normas de lucha contra el dopaje son creadas por una entidad que se llama Agencia Mundial Antidopaje, que es una, jurídicamente hablando, es una fundación sometida a las leyes suizas. Tiene su sede en Canadá. Complicado entender eso. Esas normas que crea la WADA o la AMA, la Agencia Mundial Antidopaje, son adquiridas y son incorporadas a los ordenamientos de las federaciones deportivas internacionales a través de códigos antidopaje. Y a través de la incorporación a las federaciones internacionales se incorporan al sistema hasta llegar a la Federación Nacional con los códigos, hasta las federaciones nacionales cuando hay competiciones internacionales. Pero por un acuerdo, que es el acuerdo de creación de la Agencia Mundial Antidopaje, se ha firmado un convenio internacional entre los estados, en el cual los estados se comprometieron por el sistema legislativo que consideren más adecuado a incorporar esas mismas normas al ordenamiento jurídico estatal.
ya sea por una ley, por un decreto o por una resolución. Entonces, ¿qué pasa? Cuando llegamos al final, al deportista, que es lo último que está debajo de los clubes, en esas flechitas que les puse hace un ratito, ese deportista tiene por el lado de las federaciones deportivas el Código Antidopaje y Superación Internacional, que se aplica como cuando compite internacionalmente, pero tiene también cuando compite localmente, por el lado de su legislación estatal, la incorporación de ese mismo Código Antidopaje a la normativa estatal. Y es el único caso donde las leyes estatales van en conjunto con las leyes, con las normativas de la ley esportiva. Esto para mostrarles que es un sistema complejo donde el deportista, igual que el católico, está en el medio flotando entre dos sistemas que pueden tener normas diferentes que se aplican a la misma persona con consecuencias jurídicas diferentes. Y ahí voy al ejemplo del católico y volvemos al matrimonio. Yo me caso, cuando yo tomo el matrimonio, tomo dos sistemas jurídicos diferentes. Jurídico civil del Estado, el ordenamiento jurídico civil del Estado y el ordenamiento jurídico de la Iglesia Católica. En el ordenamiento jurídico civil del Estado, normalmente el matrimonio es posible de romper por el divorcio. En el ordenamiento jurídico católico, el matrimonio no se puede romper salvo una anulación, que no es lo mismo que romper, o sea, romper por un acto jurídico posterior como es el divorcio. Entonces, normalmente una persona puede divorciarse y entonces se puede volver a casar, pero ella no se casa más por iglesia, solamente ya es el matrimonio civil. El ordenamiento jurídico del otro lado sigue casado. Y cuando se casa en este ordenamiento jurídico, que está cumpliendo un acto jurídico absolutamente válido, el ordenamiento jurídico civil, está cometiendo un delito, está cometiendo un hecho punible en el otro ordenamiento jurídico, y el ordenamiento jurídico se protege con normas disciplinarias, como por ejemplo en el caso del matrimonio con el tema de las comunidades. Eso mismo que ocurre en el matrimonio ocurre en todas las relaciones jurídicas del deporte. Cuando algo que para las leyes estatales no constituye un hecho sancionable, sí es un hecho sancionable para el deporte, porque el deportista está flotando entre esos dos ordenamientos jurídicos. La conclusión entonces es justamente esa, que el sujeto deportivo, el deportista, tu federación, se encuentra flotando entre dos sistemas jurídicos diferentes, el estatal, que le genera normas, el deportivo al cual está adherido, que es la ley esportiva. Y en cada relación jurídica que tiene, lo primero que tiene que tratar de determinar es cuál es la norma aplicable. ¿Es solamente la norma deportiva? ¿Solamente la norma estatal? ¿O es una combinación y coordinación de ambas? Pero después de determinar cuál es la norma aplicable, surge la cuestión de que puede haber un conflicto. Y ahí el problema, que ya no vamos a solucionar hoy porque se nos está acabando el tiempo, es determinar quién es el juez llamado a resolver esa controversia. ¿Es el juez del Estado, el juez que forma parte del sistema judicial del Estado y que está obligado a aplicar sus leyes? ¿O tiene que haber alguna otra clase de juez en el ámbito deportivo que aplique las normas deportivas con validez y eficacia y con primacía sobre las normas estatales? Esa es una segunda pregunta que tiene una respuesta posible, que obviamente por limitaciones de tiempo me dijeron 1 hora, si mal no recuerdo, y me quedan 7 minutos, ya no les puedo exponer en este momento. Sí estoy a las preguntas que puedan hacer, yo no sé si se habilita el micrófono o hay preguntas en el chat. Dejo a cargo de los organizadores que me digan cómo seguimos, yo les agradezco mucho y estoy atento a las consultas que quieran hacer. Sí, doctor, muchísimas gracias. Comentarle que nos han llegado 3 preguntas, así que se las formulo. Sí. Dice lo siguiente, la primera pregunta. ¿Cómo se garantiza la autonomía del derecho deportivo frente a la intervención del Estado o de organismos gubernamentales? Bueno, es una pregunta complicada. Normalmente las federaciones deportivas internacionales, cuando ocurren intervenciones que van más allá de lo que está previsto en las normas estatales y ha sido aceptado por las federaciones internacionales, cuando la intervención va mucho más allá de eso, lo que hace la Federación Internacional, basado en sus normas de funcionamiento deportivo, es aplicar sanción
a la Federación Deportiva Nacional y excluirle de ciertas competiciones internacionales como un medio de presión para obtener el respeto de su autonomía y organización. Muchas gracias, doctor. Le formulo la segunda pregunta. Dice, ¿qué desafíos se presentan en la preservación de la autonomía del derecho deportivo en un mundo cada vez más globalizado? En realidad, yo creo que en este mundo, en el mundo globalizado, eso facilita la autonomía de la ley esportiva porque las relaciones que se establecen entre los diferentes actores del deporte, que son relaciones privadas, en este mundo globalizado han permitido la extensión del fenómeno deportivo a muchas más regiones que antes. Y obviamente en todos los lugares donde se practica un deporte se practica de la misma manera. Y ese practicar de la misma manera implica la aplicación de reglas de juego que son parte del derecho de la ley esportiva. Muchas gracias, doctor. Em, Acá tenemos también una pregunta más. Dice, los deportistas participan por sus federaciones, ejemplo, en las eliminatorias de fútbol, pero en los Juegos Olímpicos participan por su país o sus federaciones en cada una de las disciplinas. No, de los Juegos Olímpicos, los deportistas participan como miembro del equipo de su Comité Olímpico Nacional. El uso de, esto es lo que es importante entender, es el uso de la bandera o del nombre del país en forma directa es solamente una cuestión comunicacional. Jurídicamente hablando, es un equipo, el que designa el equipo que participa en los Juegos Olímpicos es el Comité Olímpico Nacional. Ojo, no participan como federación por su Federación Deportiva Nacional, participan como parte del equipo de su Comité Olímpico Nacional. Y es un tema interesante, les voy a mostrar un ejemplo. Yo recuerdo hace muchísimos años, en el año 2004, la final de fútbol se jugó entre Paraguay y Argentina en los Juegos Olímpicos de 2004. Ambos equipos jugaban esa final con obviamente con las indumentarias de sus federaciones nacionales, porque les proveían las federaciones nacionales con las insignias de sus federaciones nacionales. Si ustedes se fijan en los siguientes Juegos Olímpicos, las finales de fútbol, las competiciones de fútbol, van a ver que las insignias están tapadas, que tienen una banderita o algo. Porque no es la Federación Deportiva Nacional la que está compitiendo, es el Comité Olímpico Nacional. Quien le provee a los atletas del Comité Olímpico Nacional es otra cosa, pero es el Comité Olímpico Nacional y el uso del nombre del país y la bandera es una cuestión comunicacional solamente. Muchas gracias, estimado doctor. Le formulo la cuarta y última pregunta. Dice lo siguiente. em, ¿Cuáles son los posibles conflictos que pueden surgir entre la autonomía del derecho deportivo y las normativas nacionales e internacionales? Y es el conflicto, en realidad es como si fuera un conflicto de leyes que normalmente resuelve el derecho internacional privado, es la determinación, cuando tengo dos normas que rigen un mismo hecho y son diferentes, ¿cuál es la que se aplica a ese hecho? Entonces ahí el problema pasa por el juez. Si yo llevo el caso del futbolista paraguayo nacionalizado boliviano a un juez boliviano, por supuesto que me va al máximo órgano constitucional de Bolivia, por supuesto que me va a decir de que ese señor tiene la nacionalidad boliviana y que no se puede hacer ninguna discriminación en ningún ámbito de su nacionalidad, incluido el deporte. Pero sí, porque ya cumplió con el requisito constitucional. Pero si yo llevo eso al juez o al que tenga que jugar en el ámbito deportivo, comisión disciplinaria o como quiera llamarle, perfecto, cumplió los requisitos de la ley estatal, pero no cumplió los requisitos de mi ley. Entonces, el tema del conflicto es determinar quién es el que debe resolver y cuál es la norma aplicable, estatal o de la ley deportiva, a cada relación o a cada hecho deportivo o a cada relación jurídica determinada. Muchas gracias, doctor. Em, Aquí tenemos un comentario. Dice, ¿cómo se puede explicar jurídicamente
cuando normas deportivas prevalecen sobre normas estatales, cuando, por ejemplo, acuerdos colectivos de jugadores que tienen deficiencia, como fue el caso Peñarol, Bueno, Rodríguez. Bueno, el caso Peñarol Bueno Rodríguez es un caso emblemático donde en realidad no es que la norma deportiva prevaleció sobre la norma estatal. Lo que hizo el Tribunal Arbitral del Deporte, que fue la última instancia, el Tribunal Arbitral del Deporte es un tribunal de arbitraje. Como tribunal de arbitraje está sometido a la ley de arbitraje del país donde tiene su sede, que es Suiza. Pero al mismo tiempo, el arbitraje como medio de resolución de conflictos y la ejecución de las sentencias de los lados arbitrales está reconocido por un convenio de Nueva York del año 1958, al cual están adheridos la mayor parte de los países, entre ellos Uruguay y Francia, que son los países donde el conflicto de Bueno Rodríguez y Peñarol se generó. Entonces, el Tribunal de Arbitraje, el Tribunal Arbitral del Deporte, ¿qué es lo que dijo? Dijo que el convenio colectivo de Uruguay choca con principios generales del derecho laboral. Ni siquiera nos dijo que eran del derecho de las normas deportivas. Resolvió el caso diciendo, este convenio colectivo choca con principios jurídicos, principios generales del derecho laboral que se contienen en una cantidad de convenios internacionales ratificados por Uruguay y por Francia. Entonces, yo no aplico el convenio colectivo porque este convenio colectivo tiene ese problema y aplico los principios generales del derecho laboral contenido en una cantidad de convenios internacionales en la materia. Entonces, eso fue lo que se hizo en el fondo en ese caso. No es que se aplicó una norma deportiva, se interpretó que el convenio colectivo de Uruguay, ¿sí? Un tribunal arbitral que las veces de un tribunal estatal, porque está reconocido como tal en toda la legislación de nuestros países, interpretó que el convenio colectivo de Uruguay iba en contra de principios generales del derecho laboral y decidió aplicar entonces principios generales del derecho laboral, uno de los cuales es que un pacto por el cual el empleador pueda obligar al trabajador a continuar trabajando y que el trabajador preste su consentimiento por adelantado y no en el momento de terminación del contrato. Ese tipo de pactos va en contra de principios de libertad laboral que están consagrados en los convenios internacionales. Eso fue lo que pasó en el caso Bueno Rodríguez. Muchísimas gracias, estimado doctor Gerardo, por haber absuelto todas y cada una de las preguntas. Con ello estaríamos dando por finalizada la sesión y, perdón, solo nos queda reiterarle el agradecimiento de parte de todo el equipo de B-Lawyer. Esperamos poder contar con usted en siguientes oportunidades, doctor. Pues muchas gracias a ustedes, muchas gracias por el tiempo y siempre a disposición. Hasta luego. Muchas gracias, doctor. Buenas noches. Que tenga una excelente semana. Buenas noches. Muy buenas noches, estimados participantes y doctor. Con ello damos por finalizada la sesión del día de hoy. Ya estaremos indicando los recordatorios para encontrarnos en las siguientes sesiones. Muchas gracias y buenas noches.